En nuestro caminar en la Pascua vamos viendo cómo Jesucristo pedagógicamente, es decir, llevando así como un método, nos va llevando a que nosotros vayamos entendiendo bien lo que significa ser cristianos. Para nosotros lo más importante en nuestro caminar de ser cristianos es llegar a cumplir la meta. Nuestro Señor Jesucristo hoy habla de frutos, de que seamos alguien que dé frutos. Yo quiero enfocarme un poquito, o casi la mayoría de mi homilía vamos a decir, en la primera parte del Evangelio. El Evangelio nos habla de esta manera, dice, en las primeras líneas, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Jesús empieza a hablar, o habla a la gente de su tiempo, de algo que para la gente es muy palpable. Yo cuando viví en México, yo nunca conocí ninguna vid, yo no conocía el árbol de la uva. A mí me decían que era, pues, que daba uvas y que era como una especie de guía, pero bueno, yo nunca vi un árbol de uvas, o una vid, una planta de uva, hasta que llegué aquí a Estados Unidos. En el seminario nos llevaron a los sembradíos de uvas para que viéramos pues el proceso de cómo la uva se convierte luego en vino. Bueno, Jesús habla de cosas que para la gente en aquel tiempo, para ellos era algo muy, muy familiar. Y Jesús les habla de estas cosas para darles un mensaje. Y Jesús en este tiempo de la Pascua, especialmente el domingo pasado, y en este domingo nos ha hablado de cómo es su relación, cómo Él quiere la relación con nosotros, su perspectiva de Él hacia nosotros. Y luego después de nosotros hacia Él. El domingo pasado, si se recuerdan, nos hablaba de yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. El buen pastor da la vida por su rebaño. Es capaz de dar la vida por su rebaño porque ama. El que es asalariado, cuando llega el peligro, llega el lobo, huye, porque no le importan las ovejas. Lo único que le importa es la paga. Pero el pastor, ese sí se queda y hace frente al peligro, y si es capaz, da la vida por sus ovejas. Por una sola es capaz de dar la vida. Es alguien que ama profundamente. Es alguien que quiere tener una relación profunda con sus ovejas. Así nos habló el domingo pasado. En este domingo hoy nos habla de la vid verdadera. Y nos habla de esa planta que comúnmente se veía y que nos habla de cosas muy prácticas y muy lógicas. Pero hay que entender un poquito más allá de lo que Jesús nos dice. No solamente es una vid, no solamente los sarmientos, es decir, las ramas están pegadas a la vid. Hay todo un mensaje que Jesús nos quiere dar aquí. Y ese mensaje consiste en esto. Dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, aquel que da la vida, aquel que tiene la vida en sí misma, aquel que da vida a las ramas, y que las ramas, cuando reciben la vida de esta vid verdadera, son capaces de dar fruto. Pero nos dice luego, dice, mi Padre es el viñador, y a la rama que no da fruto, la corta, y aquella que da fruto, la poda para que dé más fruto. Leyendo algunos comentarios acerca de este pasaje, nos dice, es algo muy práctico, es algo muy práctico. La cuestión viene en el primer aspecto negativo, una realidad: podemos o no dar fruto, no hay opción, o la rama o da fruto o no da fruto, o se puede quedar en medio. El libro del Apocalipsis dice, ojalá seas frío o caliente, pero tibio, mediocre, te vomitaré de mi boca. Aquel que quede en medio, que ni fu ni fa, como decía el padre Manuel Vázquez, aquel que nadie se da cuenta que existe, quizás anda ahí, pero no hace ruido, no hace nada, no hace bien ni hace mal. No podemos quedar. La rama que no da fruto, el fruto esperado por Dios, es cortado por Dios. El padre Benedicto Groeschel, quizás lo han escuchado ustedes de él, es un padre que sale en la televisión católica americana, en la EWTN. Hablaba de un testimonio que él tuvo. Dice que él
se puso muy enfermo en una ocasión, muy enfermo, que él pensó que se iba a morir en ese día ya. Él pensó que ya él iba a morirse, y entonces tuvo una experiencia bonita o profunda o terrible, no sé cómo le podemos llamar, de Dios. Dice que cuando él se estaba muriendo, él de repente como que pudo ver su vida, como que pudo entender que sus manos estaban vacías de frutos. Se dio cuenta de que no había trabajado lo suficiente, no había luchado, no había quizás estado unido suficientemente a Jesús para dar fruto. Y luego él dice, no hay cosa más triste en toda la vida, no hay cosa más triste que al final de nuestra vida nos veamos sin frutos, que hayamos gastado nuestra vida en tantas cosas, que hayamos hecho muchas cosas, pero ninguna de esas cosas dan fruto para la vida eterna. Que nos esforzamos y gastamos nuestra vida, nuestra salud, nuestro dinero en cosas, y son cosas que no hacen nada bien ni a mí ni a los demás. Son gustos, son placeres, son cosas aquellas que muchas canciones pues nos invitan a ellos, comamos y vivamos que mañana moriremos, inclusive dice la Biblia, muerto a la sepultura y el bilbo a darle vuelo a la hilacha, etcétera. Y dice el padre Groeschel, no hay momento más triste o tristeza más grande en la vida que encontrarse en la presencia de Dios con las manos vacías sin fruto. Una experiencia que él tuvo y que pues la comunica como testimonio. Qué triste estar separados, porque esas ramas que se separan, esas ramas que no dan fruto, pues se cortan, se tiran, se secan, y solamente dice el Evangelio, sirven para quemarse. Es decir, para que desaparezcan, para que de repente el viento se les lleve y no dejan ninguna huella, no dejan absolutamente nada para la demás persona. Qué triste, qué triste. Pero el enfoque no es eso. En el Evangelio pone la parte positiva, pero la que da fruto, mi Padre la poda. Y entonces esa rama da fruto bueno, abundante. Poda. Yo creo que los que han trabajado en la agricultura, la cuestión de podar es muy importante. ¿Por qué se poda una viña, por ejemplo, una vid? Porque una vid se poda. Dicen los que saben, dice, a veces le salen muchas ramas y se ve muy bonita la vid y muy verde, y empiezan a dar racimos, muchos racimos de uvas. Pero si esa vid no se poda, se ve bonita, pero los racimos de uva crecen muy mediocremente, un sabor muy malo, no llegan a madurar como deben madurar para luego dar un buen vino. Se ven muchos así, pero ninguna llega a aquella madurez, aquello que se espera de esa vid, de esa uva, de ese fruto. Y entonces el que conoce la vid dice, tiene que cortarle ramas para que la energía de la planta no se vaya a aquellas ramas, sino que se concentre en lo que se quiere, en el fruto. Y entonces es necesario hacer esta poda. ¿De qué está hablando Jesús aquí? No está hablando, no nos está dando una clase de agricultura, de cómo podar o cómo sacar buenas uvas, buen vino, no. Nos está hablando de un proceso espiritual, la relación que Él tiene. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Ustedes pueden dar fruto, y fruto bueno, mientras se mantengan unidos a esta vid. De la misma, es decir, participamos de la misma vida de Jesús, no otra vida. La vida de Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros decimos en el credo que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. De la misma vida, la misma presencia de Jesús, estamos unidos a Jesús. Dice la oración inicial, por nuestro bautismo. Ahí empezó nuestra unión con Jesús. Con nuestro bautismo nosotros quedamos injertados en Cristo. Y es una realidad, no es algo ahí psicológico, ideas, algo inventado, no, porque lo dijo Jesús. San Pablo dice, los que hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Cristo porque participamos con Él por nuestro bautismo. Empieza pues nuestra vida ahí, en nuestro bautismo empieza nuestra vida injertada. Ya desde nuestro bautismo estamos unidos a la vida verdadera, a Jesucristo. Y empezamos a vivir de su vida, y luego recibimos la primera comunión y la confirmación, empezamos a participar de los sacramentos. Más obviamente estamos suministrando en nuestra vida aquello que necesitamos, pero se ocupa más que eso. Se ocupan los sacramentos para que nos den la fortaleza, la sabiduría, pero no solamente es para que nosotros nos inflemos espiritualmente, es para que nosotros
que hemos recibido de Cristo, lo demos a las demás personas de la misma manera que Cristo se entregó por nosotros. Ese es el dar frutos, el ir a los demás. De un viñedo, de una vid, ¿qué se espera? ¿Qué tipo de frutos se esperan? Uvas. De un cristiano, ¿qué tipo de frutos se espera? Parecernos a Cristo. Cristiano significa ungido, significa seguidor de Cristo, ungido por el Espíritu Santo para hacer las obras que Cristo Jesús hizo. ¿Y cuál es la obra mayor que Jesús hizo? Pues nuestra salvación a través de una entrega generosa, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no, precisamente porque no lo merecemos, no porque seamos buenos, no le podemos regresar nada a Jesús, no podemos nosotros con todo lo que hagamos ganar nuestra salvación. A veces usamos frases y decimos, voy a hacer esto para ganarme la salvación, voy a hacer esto para ir como poniendo en el banco. No, la salvación no la ganamos absolutamente con nada. Ya la salvación la ganó nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos con nuestras obras es prácticamente aceptar la salvación, o porque hemos aceptado la salvación nos impulsa a hacer las obras, nos impulsa a querer hacer lo que Jesús hizo. Jesús me ha salvado, y me ha salvado con su muerte, ha dado toda su vida para que yo tenga vida. ¿Qué quiero hacer yo? Pues entonces quiero yo también entregar mi vida para que otros tengan vida, porque soy cristiano, porque estoy viviendo de Cristo, porque Cristo es la vida y yo soy la rama, yo soy el sarmiento, y yo quiero vivir. Y entonces hay que empezar a hacer pues la obra de Cristo donde quiera que nos encontremos nosotros, donde quiera que nos encontremos, hacer la obra de Cristo. En todos nosotros, Dios lo que ve en nosotros es fruto bueno. Jesucristo sabe que nosotros podemos dar fruto bueno. Jesucristo ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve el corazón de las personas. La mujer adúltera que todos la querían condenar allí porque la habían encontrado en adulterio, Jesús ve más allá y entonces la defiende porque Él sabe que esa mujer, que un tiempo fue pecadora, puede ser una gran mujer, y así lo fue efectivamente. San Pablo nos dice la primera lectura, primero perseguidor, así enemigo acérrimo de los cristianos, los persigue, se encuentra con Cristo y después se convierte en un gran predicador. Jesús se encuentra con él, lo hace que se encuentre y cambia la vida de San Pablo. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir en esto. Ustedes son ramas de la vid verdadera. Ustedes pueden dar buenos frutos. Si no los han dado hasta ahorita porque a lo mejor no se han dado cuenta, la palabra de Dios no ha llegado a su corazón, se puede. Se dice que Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina allá en Roma y que hizo las grandes esculturas, la Pietà que todos conocemos, que es aquella escultura donde la Virgen María tiene a Jesús, que lo acaban de bajar de la cruz y lo tiene sobre sus brazos, sobre sus piernas, se llama la Pietà, esa la hizo Miguel Ángel. Miguel Ángel dice que cuando él veía una piedra, un pedazo de mármol, él no veía el mármol, la piedra allí, él veía lo que podía hacer con ese mármol. Dice que en una ocasión iba caminando con sus amigos en Florencia y se encuentra por ahí un pedazo de mármol grandote y dice, miren, vamos a llevarnos esa piedra a mi taller porque yo quiero liberar ese ángel que está ahí adentro. Pues los demás veían una piedra ahí, pues nadie la hacía, pero Miguel Ángel era capaz de ver mucho más allá. Y así es Dios. Dios puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos o de lo que las otras personas ven. Muchas veces las personas nos dicen, tú eres esto, tú eres aquello, no sirves para nada, porque ellos ven nada más y se quedan con lo exterior. Y a veces más bien es una proyección, lo que traemos o lo arrojamos a las demás personas. Pero Dios no es así. Dios ve que nosotros podemos dar frutos y a veces es necesario que nos ponga una foda o joda, una poda, ¿cómo se dice? Una poda. A veces es necesario que hagamos eso en nuestras vidas. Miguel Ángel, para poder liberar a aquel ángel de aquella roca, tuvo que darle con el cincel y el martillo y quitarle todo lo que estorbaba. En nuestras vidas hay que hacer eso. A veces llegan situaciones difíciles en nuestras vidas y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Ya no me quieres, Señor. Y empezamos a sufrir, empezamos a tomarla contra Dios. Y a lo mejor son cosas necesarias que necesitamos en nuestra vida para crecer en humildad, para crecer en confianza en Dios, para ser misericordiosos, para podernos compadecer de aquellas personas que sufren, en vez de estarlas criticando, para que nosotros demos el fruto que Él quiere. A veces la cruz
Dios no la permite, no la manda para que nosotros vayamos agarrando aquella figura que Dios quiere de nosotros para liberar aquello que nosotros llevamos dentro de nosotros, que en el fondo es la imagen de su Hijo, para que la imagen de su Hijo salga a flote en nuestras vidas y entonces amemos a los demás como Cristo nos ha amado. Es un mensaje muy bonito hoy que Jesús tiene para nosotros. Estamos unidos con Cristo y de manera especial lo experimentamos y se hace presente en la Eucaristía. Cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros nos acercamos a comer su cuerpo y su sangre, cuando nosotros al salir de esa puerta llevamos un propósito: ser mejores personas, ser mejores esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, estudiantes, compañeros de trabajo, patrones. Cuando llevamos un propósito de ser mejores porque somos cristianos, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, porque no es nada fácil y yo creo que todo lo hemos experimentado. No es nada fácil, pero para Dios todo es posible. Pues que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros.